¡Ay, las granadas, qué buenas! ¡Qué ricas! Las granadas, además de esto, son buenas contra los parásitos intestinales. Denle a los niños granada y que se coman la piel de la granada. Esos tabiques internos son muy buenos contra los parásitos. Pero siempre nos gusta empezar con un pensamiento bíblico. Yo os invito a que tengamos en nuestra mente un versículo precioso del capítulo 2 de Génesis, versículo 9. Génesis 2:9. Antes de empezar con este tema de química y de nutrición. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. El Señor nos regala los sentidos y nos da no solamente nutrición, sino belleza en los árboles frutales. Deliciosos y buenos. Vamos a estudiar qué producen esos árboles frutales. Qué delicias y qué bondades encontramos en las frutas que nos producen esos árboles que el Señor nos dio. Y están dentro del grupo de los fitoquímicos. ¿Qué son y para qué sirven? Bueno, pues los componentes de los alimentos, si tomamos, por ejemplo, una mazorca, ¿decís aquí una mazorca de maíz? ¿Sí? Un elote, de choclo en Perú. ¿De qué está hecho? Vamos a ver qué componentes tiene ese alimento. ¿De qué está hecho ese elote? El elote no es un árbol, pero casi, porque yo he visto unos en Perú bien grandes, bien gordos. Dan unos granos, mucho más gordos y aquí también en este país, pero en Europa son chiquitos. Claro, el maíz no es europeo, fue llevado allí trasplantado, pero su tierra es esta. ¿Y qué hay en esa mazorca? ¿Qué hay en ese maíz? Pues fibra, hay fibra vegetal. La fibra son las paredes de las células. La fibra vegetal son las paredes de las células vegetales. En las paredes de las células animales, en la membrana de nuestras células hay colesterol. ¿Sí? Ahí está el colesterol, en las membranas de las células. Es uno de los ingredientes de las membranas. Una de las funciones del colesterol, formar las membranas de las células animales. Pero las células vegetales, están hechas de fibra. Es como el estuche de las células. Y hay aproximadamente un 13% de fibra en el peso de una mazorca. El 13% es fibra. Las paredes de las células vegetales son gordas, son estuches. Y ahí está la fibra. La fibra que sabéis que cumple tantas funciones en nuestro organismo. Desde hace poco que lo sabe la ciencia, pero nosotros lo sabíamos antes. Hay hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son los que dan energía para la combustión de nuestro organismo. Son los complejos, almidones, y los simples, azúcares. De todos hay en la mazorca de elote. Hay hidratos de carbono complejos, almidón, que se va transformando poco a poco en azúcares en nuestro intestino, a medida que se va digiriendo. Y hay hidratos de carbono simples, que son los azúcares, que le dan ese saborcillo dulce que tiene el maíz también. Hay hidratos de carbono. Pues el 10% aproximadamente, el 11% del peso del maíz son hidratos de carbono. También hay proteínas vegetales, de buena calidad, pero no completas. Las proteínas del maíz, como las del trigo, o las de la avena, o las de cualquier cereal, no son completas. Eso quiere decir que la proporción de aminoácidos no es la ideal. Hay un aminoácido especialmente que le falta
No que no haya nada, sino que no tiene la proporción ideal para formar mis propias proteínas. Ese aminoácido es la lisina. Las proteínas de los cereales son deficientes en lisina. Pero bueno, no se preocupen, no pasa nada. Simplemente las combinan con las proteínas de las legumbres, de las leguminosas, que son demasiado ricas en lisina, tienen un excedente de lisina y ahí se forma una proteína completa. Por eso hay que combinar diferentes fuentes de proteínas vegetales. Son proteínas un 7% aproximadamente del peso del maíz, pero también grasas. En todos los alimentos hay una pequeña cantidad, en las verduras prácticamente nada, pero en los cereales, en las legumbres, en las nueces sobre todo, hay grasa vegetal, en su mayor parte no saturada, quiere decir que es grasa líquida. ¿Dónde está la grasa en el maíz? ¿Dónde está? En el germen. El germen del maíz, como el germen de todos los cereales, tiene esos aceites, esos ácidos grasos insaturados en su mayor parte, poliinsaturados, que nuestro organismo necesita para mantener su equilibrio, el equilibrio de las grasas en la sangre. Necesitamos esas grasas del germen del maíz y del trigo y de otros granos. También hay agua. Agua es lo que más hay en un alimento. En un alimento vegetal, excepto en las nueces y en las legumbres secas, en todos los demás alimentos vegetales lo que más hay es agua. En el maíz tierno hay un 63% de agua. También hay minerales. Los minerales se llaman también cenizas porque es lo que queda después de quemar el alimento. Queda un residuo. Esa es la ceniza. Son minerales, son piedras. Y ahí en el maíz pues tenemos sobre todo calcio. Es rico en calcio el maíz. Es una buena fuente de calcio. Las tortillas de maíz que comen con tanta delicia nuestros hermanos mexicanos, pues son una buena fuente de calcio. Porque además se les suele añadir carbonato cálcico. Y hay otros minerales también, hay sobre todo potasio, también muy rico en los alimentos vegetales, necesario para compensar el sodio y mantener el equilibrio, ese sodio-potasio, del cual resulta una tensión arterial normalizada. Si hay demasiado sodio y poco potasio, entonces sube la tensión arterial. Pero los vegetales son ricos en potasio, que neutraliza el efecto hipertensor del sodio. Y también hay vitaminas, pero eso pesa muy poquito. Un 0,01% del peso de ese maíz es vitaminas. Las vitaminas están en una cantidad mínima. No son cantidades medibles como los otros nutrientes. Son cantidades muy, muy pequeñas, pero muy importantes por su función fisiológica, porque sin ellas no funciona nuestro organismo. Las vitaminas que hay en el maíz son sobre todo la vitamina E, por el germen de los cereales, también la vitamina B. También hay un poquito de vitamina C en el maíz tierno, pero muy poquita. Por eso tenemos que combinar diferentes vegetales. El maíz o los cereales nos aportan vitaminas B y E, pero cuando lo combinamos con el tomate, entonces tenemos la vitamina C también. Así que hay que combinar diferentes vegetales, o lo combinamos con las frutas, entonces ahí tenemos más vitamina C, y así tenemos todas las vitaminas.